La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda, esperando se encuentren en un excelente estado de salud y pues bueno, de antemano gracias por acompañarnos en esta transmisión, este día viernes 10 de marzo del 2023 y bueno, pues con el gusto de siempre de poder decir que pues nos estamos acompañando, ¿no? Que nos estamos acompañando y precisamente para poder seguir contribuyéndonos o aportarnos temas de desarrollo humano, temas de interés general, me atrevo a decirlo de esta forma, y pues bueno, esperando sea de utilidad para todos ustedes y para todos los que nos siguen, nos acompañan esta noche. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México, y precisamente es aquí en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a pacientes con adicciones. Nos especializamos en el área de las adicciones y bueno, también se brindan tratamientos ambulatorios, a terapias externas a pacientes con bueno, distintas problemáticas y o circunstancias. Entonces, bueno, eso de antemano pues es parte de la labor que aquí realizamos, además de que aquí en la clínica precisamente es donde son las instalaciones en donde también se realizan las sesiones del grupo Samadhi, que es un grupo de desarrollo humano que trabaja con el modelo de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos y sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche. Y bueno, las sesiones son impartidas por los directores, tanto el psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez y el psicoterapeuta humanista Roberto Gutiérrez, mejor conocido como Roberto Junior también. Precisamente ahí está, pues bueno, la invitación a seguir incluyéndose en estos tratamientos, además de que están las terapias familiares los días sábados de 1 a 3, gratuitas para el público en general, con la intención precisamente de integrarse a un modelo de rehabilitación diferente en cuestión de trabajo con las familias. También está, por supuesto, el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, y el material, los audiolibros que están a la venta también, que ahora ya están, antes eran en CDs, ahora son memorias USB, y cada memoria viene con 5 temas. Entonces, a quien requiere información al respecto, con toda confianza, puede solicitar información en los números que aparecen en los flyers, que en este caso es el de la clínica, que es 55 11 13 0072 y la extensión es 0. Pero bueno, eso es parte de, entonces vamos a continuar, nos quedamos hablando con respecto a, bueno, más bien el tema es creencias limitantes. Parte de este tema precisamente, pues bueno, la intención es conocer un poco de lo que es una creencia. Ya se hablaba la sesión pasada, lo comentaba el maestro Roberto, las características que tiene una creencia, y mencionaba entre palabras más, palabras menos, que una creencia, pues bueno, no es, se toma como verdadera o tiene esa característica, tomando en cuenta que igualmente la mente inconsciente no distingue entre lo que es real y lo que no. En un ejemplo que se da constantemente aquí es el hecho de que, pues bueno, el personaje de terror, que es el muñeco Chucky, y que para algunas personas podrá ser ya ahora o ya en adultez, ser tema pues hasta de risa si lo quisieran así. Sin embargo, en su momento me atrevo a decir, pues probablemente generó un tanto de escozor, de temor, y es que también esa es una de las características, bueno, ese es como un punto adicional, la diferencia entre un miedo y un temor, que como bien sabemos, un miedo tiene una base lógica o tiene una explicación racional, en tanto a un temor no. Un miedo puede estar sustentado en experiencias previas, en hechos que ya acontecieron y en el aprendizaje precisamente adquirido de dichas experiencias.
el temor está más basado en la fantasía, en la suposición, en lo irracional, me atrevería a decir en lo absurdo, y pues bueno, muchas de las ocasiones es más el temor lo que tiende a ser paralizante que el miedo en sí, porque cuando el miedo tiene una razón lógica, o cuando el miedo como miedo, valga la expresión, tiene una razón lógica, desde una perspectiva lógica se le puede dar una solución al conflicto como tal, entonces, o al que genera ese miedo como tal. Y pues bueno, parte de esto precisamente yo mencionaba en la sesión pasada también que las creencias limitantes, o una referencia personal que podría dar al respecto, consiste en aquellos, sabemos que creencias, por ejemplo, son o hace referencia a los paradigmas, y los paradigmas a los modelos. Entonces podemos hablar de que ciertos modelos o ciertos moldes funcionaban según en algunas circunstancias, ya sea de tiempo, ya sea de espacio, y que por sus características en ese momento eran funcionales. Sin embargo, pasado el tiempo, o llevado a otro contexto, pues las circunstancias, al ser diferentes, las necesidades también lo son, y por ende ciertas creencias pueden llegar a considerarse limitantes. Y me atrevo a desglosar de forma muy genérica, si quieren hasta burda, en cuestión de creencias limitantes. Si tomamos de referencia que creencias es molde o paradigma, y lo limitante hace alusión a lo que no se mueve, podría decirse entonces de una forma muy simple que las creencias son limitantes, son aquellas que impiden el progreso, el desarrollo o el potencial de un ser humano en sí. Entonces, es cuestión, y mencionaba la vez pasada, por ejemplo, algunas creencias que pues pareciera chiste, en cuestión de lo absurdo, y ese es el punto, de lo risibles que pudieran sonar inclusive. Sin embargo, del cómo algunas personas estas mismas referencias son o tienen un peso impresionante, y pues precisamente impiden el desarrollo, como ya lo mencionábamos. Gracias. Impiden el desarrollo de la propia persona, y que al final pues en muchos sentidos, me atrevo a decir, generan frustración, generan estrés, pueden generar muchas cosas. Y pues bueno, la intención es tanto identificarlas como trabajar en un aspecto de reprogramación, que de hecho la programación neurolingüística, por ejemplo, en ese sentido yo lo resumo en 3 pasos vitales o claves, que sería la programación o la identificación de programas, que sería la desprogramación o deconstrucción creativa, y el tercer punto, que sería la reprogramación, que es cuando viene esa especie como de sustitución de aquellas creencias que no me dan los resultados eh, que me beneficien de alguna manera, y pues precisamente a escalar a otras creencias que precisamente sí impulsen mi desarrollo. Frases o creencias que mencionamos de forma muy sencilla, y hablamos, o el maestro Roberto mencionaba algo de las generalizaciones, son precisamente aquellas que tienen como referencia esta cuestión de encasillar todo lo asociado, o todo lo similar a un resultado específico. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Y entonces, yo personalmente, y no es una idea mía, es algo adaptado a mi forma de pensar, es el hecho de que las creencias suelen ser, obviamente no solo son limitantes, digo, el tema como tal se está mencionando de esta forma. Sin embargo, las creencias tienen poder en la vida de los seres humanos, en la vida eh, de todos los seres humanos, me atrevería a decir. Y aquí aplica la de Franco Escamilla, que dice, no, hay quien se toma como la excepción y dice, pues a mí no me funciona. Entonces, a todos los seres humanos y al unicornio especial, ¿no? Funcionan, son reales, y por supuesto tienen suma punto de determinación en la vida de los seres humanos, y los resultados, más bien, más centrados en los resultados. Es decir, por ejemplo, yo tengo la creencia de que quiero hacer una familia feliz, y de entrada ya tengo mi concepto de familia, tengo mi concepto de felicidad, y tengo el concepto de familia feliz. Sin embargo, la creencia que pudiese ser un obstáculo dentro de este objetivo en específico pudiera ser precisamente todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. Entonces da igual con qué mujer me junte, o con qué mujer me case, o con qué hombre la mujer se case, o etcétera, como sea, va a tener el mismo resultado, porque no puede confiar en esa persona en específico. Es tanto como esta otra creencia ya bastante popular, y creo que
No lo he escuchado quizá con las más frases últimamente, pero con las más palabras, pero creo que es algo similar esto de el dinero envilece a las personas o el dinero vuelve malas a las personas. En sí, una persona que, por ejemplo, aspira a tener éxito económico, no sé, que se le ocurra querer emprender, etcétera, va a ser demasiado complejo si esta creencia está teniendo o tomando fuerza en su vida, puesto que cada que tenga, por ejemplo, una oportunidad de ascender económicamente en un puesto laboral o adquirir mayores ingresos en algún sentido o momento de su vida, creo que puede presentarse el autosabotaje como una, digamos, estrategia de autodefensa para no volverme malo, en el caso previo del que todos los hombres o todas las mujeres son así, para no juntarme o estar con una persona que pueda hacerme daño. Creo que las creencias en ese sentido y tomando como referencia estos ejemplos pueden llegar a aspectos también como el hecho de creer que las emociones son buenas o malas. Yo lo he mencionado constantemente, yo no estoy a favor, no diría que estoy en contra, simplemente no estoy a favor de aquellos inclusive terapeutas que dicen que hay emociones positivas y negativas. Entiendo creo entender, a lo mejor el error es mío, creo entender la premisa en cuestión del cómo se sienten y para eso yo personalmente sugiero mencionarles como emociones agradables o desagradables, ni siquiera como funcionales o disfuncionales, porque en sí la emoción tiene una función como tal y es cuando escucho el mensaje que traen, cuando exploto ese mensaje o cuando puedo aplicar, digamos, el conocimiento de ese mensaje. Entonces, por ejemplo, en esta misma referencia, las emociones negativas o positivas, que no lo son, personalmente lo percibo de esa forma, precisamente, eh, perdón, es que me perdí en un mensaje. Precisamente el hecho de mencionar las emociones como positivas y negativas o negativas me puede privar del mensaje que me traen. Yo lo asocio más a lo desagradable o desagradable, a lo agradable o desagradable, puesto que, por ejemplo, las emociones que generalmente se asocian como positivas es la tristeza, perdón, es la alegría, la felicidad, el entusiasmo, motivación, etcétera, etcétera, el júbilo y demás. En emociones negativas, como le suelen decir, tenemos al enojo, la tristeza, la preocupación, angustia, etcétera, bla, bla, bla. Y la cuestión es que, insisto, puede experienciarse como una emoción desagradable o agradable. Sin embargo, cuando soy observador, por decirlo de alguna manera, y estoy atento al mensaje que esa emoción me puede traer, me puedo dar cuenta, por ejemplo, que la tristeza me puede, o lo que me invita, es a validar aquellas circunstancias que me están generando dolor, ya sea o para evitarlas, para corregirlas, para modificarlas y o para atenderlas de la forma que se considere más conveniente. En el caso del enojo, que también se concibe como una emoción negativa, la cual describo como desagradable, igualmente se menciona mucho aquí en la clínica, en los modelos que yo he escuchado también es la referencia. El enojo trae consigo un mensaje de pon un límite o puede utilizarse para poner un límite. Sin embargo, esta referencia, esta otra creencia en la que se dice que, pues bueno, el que se enoja pierde, ¿no? Y algo que en algunas ocasiones se ha mencionado también es precisamente que no, el que pierde no es el que se enoja el que se encabrona, se enoja el que pierde, el que por acumular sus enojos termina explotando, termina reventando y termina por destruir lo mucho o poco que pueda llegar a construir en sus momentos de calma, entre comillas. Hay quien dice yo ya no me enojo. Lo difiero en muchos sentidos. Creo que algunas personas como su servidor me hago responsable de mi comentario. He aprendido a ocultar o a manejar a ocultar más que a manejar mis enojos. Y al seguir no atendidos, sino más bien ocultados, o sí ocultados, precisamente es que se va agravando, es que termina en una situación a veces incontrolable en el momento. Pero bueno, esto como referencia precisamente de lo que las creencias del cómo pueden impactar en la vida de una persona y creencias a veces que vienen desde aspectos o circunstancias sumamente, insisto, absurdas. Por supuesto, y recalcando el punto anterior, no todas las creencias son limitantes. Hay creencias como el yo puedo, yo lo puedo lograr, yo puedo, yo sé cómo hacerlo, que aunque suena una frase trivial, es real. Hay una referencia que a mí me gustó, me convenció de hecho mucho,
que viene de un experimento precisamente japonés, en el que tienen determinada cantidad de agua. Obviamente al ser un experimento se tienen en condiciones controladas y tienen ciertas cantidades de agua a las que les hablan de determinada manera según el experimento lo requiere. Es decir, a un tanto de agua le hablan de forma negativa, es decir, en cuestión de te odio, eres basura, no sirves, no importas, etcétera, etcétera. Y otro frasco al que le hablan con palabras de amor, por decirlo de alguna manera. Me importas, eres especial, te quiero, eres añorado, eres esperado, etcétera. Hay un experimento precisamente derivado de esto mismo, en donde a un tercer recipiente de agua simplemente lo mantienen en aislamiento, lo mantienen sin palabras, sin atención y nada más. Una de las intenciones precisamente es el expresar, o más bien el comprobar, demostrar cómo el agua como recurso vital de vida, valga la expresión, tiene la capacidad de comunicar entre molécula y molécula. Entonces, algo muy fantástico, deslumbrante diría yo, ocurre cuando congelan los copos, los frasquitos de agua y los ponen bajo el microscopio. Algo de lo que se percatan, por ejemplo, algo de lo más evidente, es precisamente que la composición ya hecha hielo del agua a la que se le hablaba de determinada forma y de determinada otra, se tornan de manera muy, muy diferente, muy particular. El agua a la que se le habló de forma positiva tienen figuras bastante agradables a la vista, por supuesto, bastante armoniosas o por lo menos simétricas. Y por otro lado, esta otra agua, la que se le habló de forma despectiva, aversiva y demás, tiene estructura totalmente sin forma, vaya, eh, totalmente inentendible, si se pudiera decir de esa manera, o inexplicable, o por lo menos no con una estructura clara a la vista y mucho menos agradable. Y está esta tercera que mencionaba, que recibía por otra parte la indiferencia. Creo, bueno, no creo, en parte yo lo he escuchado aquí del maestro Alejandro, cuando él nos hace mención de esta cuestión del silencio, cuando hablaba de comunicación, mencionaba una de las premisas de la comunicación, y es precisamente que en cuestión de comunicación todo es comunicación. Y los silencios, perdón, también comunican mucho. En otros aspectos, por ejemplo, la comunicación no verbal, que podrían no interpretarse no solo como silencio, sino como una señal percibida por el otro, hace alusión a también mensajes. Entonces, se dice mucho, por ejemplo, que en una conversación donde dos están dialogando, valga la expresión, el que uno esté con los brazos cruzados, el que uno esté mirando hacia la nada, bueno, es una expresión hacia la nada, pues precisamente le comunica algo al otro, a la persona que está emitiendo el mensaje, y es: no me interesa, me vale madre. Que cuando el interés es fijo, cuando se hace un contacto visual, cuando se tiene una disposición, se percibe en la postura de la persona, cuando se siente cómoda, etcétera, etcétera. Y es que mucho de lo que se menciona, para regresar a esta parte, o más bien ligándolo a esta cuestión de las creencias limitantes, es que mucho de lo que se recibe, mucho de lo que actúa, me corrijo, mucho de lo que actúa una persona, digámoslo así, en su vida adulta, tiene que ver con las referencias que le dieron en su vida infantil. Hay quien no lo cree y es respetable. Sin embargo, algo en lo que me baso, por decirlo en algún sentido, es precisamente el cómo, en los casos que he tenido la oportunidad de atender, cómo hay quien ya se convenció o logró convencerse a sí mismo de que es así. De hecho, mencionaba algo similar la sesión anterior, antes de que asistiera con nosotros el maestro Roberto, y era precisamente esa parte del video en donde una señora, a la que no pretendo generar ámpulas, simplemente es el video así, le preguntan por qué es así. Estaba yo hablando, no sé cuántos años tenga, aproximadamente unos 50, y la señora responde: porque así soy. Y entonces le preguntan 2 o 3 veces por qué es así, y da la misma respuesta, ¿no? Se casa con lo mismo. Probablemente limitándose pues simplemente
sospechar que pudiese haber sido de otra manera. Generalmente esta parte del convencerse o hacerse creer esta parte de que ella es así, pues bueno, no permite que explore otros ámbitos, ¿no? Buenas noches, padrino, gracias por el tiempo, gracias por la compañía. Ya estamos comenzando la transmisión, ya la comenzamos. El correo de la contraseña de tu correo. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Charlie. Bueno, perdón, buenas noches. Una disculpa, pero bueno, se mueven muchas cosas aquí en la clínica y afortunadamente somos un equipo. Les agradecemos la preferencia y el estar aquí con nosotros. Yo soy Roberto Junior y me da mucho gusto un viernes más poder estar aquí con ustedes en la transmisión de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Y bueno, estaba escuchando a Charlie en lo que venía entrando aquí a la oficina, pero bueno, afortunadamente somos un equipo de trabajo y nos podemos dividir por lo menos momentáneamente en las actividades. Adelante, Charlie, gracias, buenas noches. Yo ahorita me integro. Sí, lo que comentaba precisamente es esta parte de que las creencias limitantes se pueden tomar como una referencia, hasta donde yo tengo entendido, salvo tu mejor opinión, como aspectos que limitan el desarrollo y crecimiento de una persona, ya sea hacia un objetivo en específico o un desarrollo como tal. Entonces, la vez pasada hacía mención de algunas frases muy genéricas, se pudiera decir así, en cuestión de yo no puedo, yo no sé, no lo logro, siempre me equivoco, y tomándolo y enlazándolo con lo último que comentaba la sesión pasada también, con respecto a las generalizaciones, la referencia que dabas con respecto a que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, y ese tipo de referencias, ¿no? Que para cuando una persona tiene un objetivo, la creencia, en este caso, por ejemplo, puede ser un aspecto que obstruya el desarrollo de esa persona hacia ese objetivo en sí. Daba un ejemplo hace unos momentos con respecto a si yo digo que quiero tener mucho dinero, o yo digo que quiero ser rico, por ejemplo, pero de mi familia viene la creencia de que el dinero envilece a las personas. Entonces, para cuando yo tenga la oportunidad de adquirir o potenciar mi economía, el autosabotaje se va a presentar de forma muy sutil y agresiva, creo yo, evitando que aspire o logre ese objetivo. Entonces, y que algunos, bueno, me hago responsable yo, en algunas ocasiones me pregunto, pero ¿por qué tengo estos resultados si pues yo no lo quiero? O sea, inconscientemente la creencia se vuelve intrusiva, se vuelve como ¿cómo decirlo? Eh, Vaya, hay una referencia que dan a alcohólicos, no sé si aplique, salteador rapaz, que creo que podría aplicar en ese sentido, en cuestión de lo sutil que suele ser, lo inconsciente o cómo se puede manejar, y que sin darme cuenta, obviamente en tanto sea inconsciente, va a seguir perjudicando el que yo pueda potenciar mi desarrollo. Totalmente de acuerdo. Fíjate que el problema a veces de las creencias, desde mi punto de vista, y que se respeta cuando alguien lo ve de manera diferente, es lo determinante que pueden ser a cómo impactan, y lo hablábamos la sesión pasada, Charlie, compañeros que nos escuchan, lo limitante que puede ser en algunos aspectos en cuestión de la funcionalidad que le pueda dar a lo que la persona espera o tiene como referencia en su vida, y que al final del día, bueno, pues la persona va a poder de alguna manera alcanzar determinadas metas dependiendo también de la estructura que traiga para poder arrancar, ¿no? Hay quien dice yo quiero llegar, pues aquí el problema no va a ser llegar, sino el problema va a ser que las creencias no lo permitan. Claro. Por lo que hablábamos la sesión pasada, que es la potencia emocional que generan las creencias, sobre todo porque son estructuradas por personas que fueron personas o son personas muy significativas. Como ustedes saben, en el argot psicológico se asocia como figuras totémicas. Son figuras que realmente la pura imagen, o sea, lo que es un tótem, Claro. tiene un simbolismo a nivel familiar y a nivel generacional sumamente poderoso. A veces tiene que ver mucho con lo que las personas tienen como herencias generacionales. Y hay quien tiene una herencia generacional a veces muy cargada en cuestión de lo que
es correcto o no es correcto. Te escuchaba ahorita que venía entrando, que hablabas de lo importante que son los factores de comunicación, que desgraciadamente a veces las herencias limitantes no nada más se trasladan o se asocian por los argumentos que pueda dar la persona, sino tiene mucho que ver con el modelaje que dieron las personas. Fíjate que estaba platicando con la gente del Samadhi, y ya me da mucho la atención que leí unas estadísticas que las personas que tienen padres que son profesionistas, más o menos el 80% de los hijos van a terminar una licenciatura. Sin necesidad de que al otro le estén diciendo o le estén explicando lo importante que es, simplemente es a través del modelaje. ¿Quieres que tu hijo estudie? Pues siéntate con él a estudiar. Hay una imagen muy buena, donde una señora va leyendo en el metro o en el camión y el hijo va con un cuento leyéndolo también, ¿no? Tú hablabas de un comercial de Bonafont, ¿no? Precisamente, en donde... Recuérdame. En donde en la imagen, bueno, en el video, está una señora que está lavando los dientes. Y al lado está la niña lavándose los dientes. Y así bueno, hay otro video que no es de Bonafont, pero que está precisamente un conductor mentándole la madre a otro, y el hijo en el asiento de atrás igualmente le va haciendo la Britney señal al conductor, ¿no? Sí. Es esa parte de la réplica, el modelaje, ¿no? Es poderosísimo, el modelaje es de verdad impresionante cómo nuestros descendientes se parecen a nosotros. Y algo todavía más allá, es impresionante cómo tú te pareces a tus ancestros. Esa parte, Claro. Digo, buena noticia o mala noticia, pues tendrá que ver cómo lo asociaste o cómo lo viviste. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues con lo que la persona oferta y con lo que representa el día de hoy. Importantísimo trabajar con las creencias. ¿Cómo se empieza a trabajar una creencia? Esa sería la interrogante que en lo personal a mí me llamaría la atención. ¿Cómo estás transmitiendo desde Alejandro? Perdón por la pregunta fuera de... No, desde Radio Humanismo, es que lo compartí. Yo creo que entré desde ahí. Y sería importante entonces ver qué tan determinante es las personas que en mi vida van a estar influyendo de manera frontal. Aquí la pregunta es, Charly, y para los compañeros en la red, ¿qué tanto pesa, qué tan determinante es el entorno social? Bastante. Hay quien dice, no hay problema. Sí hay problema. O sea, no podemos minimizar lo poderoso que es el entorno. El entorno es poderosísimo. Y estar al lado de gente pesimista cambia tu estado de ánimo de manera determinante. El estar al lado de gente, yo lo he dicho abiertamente, es impresionante cómo la inteligencia es contagiosa. El problema es que la estupidez también. Lo preocupante es eso, sí, ¿no? Es esa parte, ¿no? O sea, si la inteligencia es contagiosa, cheque muy probablemente muchas personas hablan de la forma muy parecida a con quien conviven de manera cercana y frontal. Y si lo vemos grupalmente, los líderes, las personas parecen mucho a sus líderes. Sí. Tiene mucho que ver quién nutre, de qué te nutres, a quién escuchas, qué es lo que ves. Tú te pareces a las 5 personas más cercanas a ti. Te pareces mucho a los libros que has leído, te pareces mucho a los programas que ves, te pareces mucho a lo que ves en internet. Lo que te nutres. Lo que te nutre. En una ocasión, tú ni te diste cuenta, me decía una persona, estabas viendo tú una entrevista de de Víctor, de Philip Peirce, que de cariño le decían el carnicero, porque era una cosita, el señor era sumamente confrontativo. Y otra persona, yo la vi desde que llegué, tú empezaste a ver la entrevista, dura como 2 horas más o menos, y 2 horas esta persona le estuvo dando me gusta y like a determinados personajes en Facebook y en Instagram. Y me decía, es que yo quiero tener determinadas cosas que tiene esta persona.
Y le decía, es que las 24 horas del día son las mismas para todos. Claro. Son 24. A lo mejor no se ha obtenido el resultado por lo que te generan, Ah. por lo que te genera el tipo de información que tú te estás metiendo a ti. Y eso de verdad es poderosísimo, sobre todo si tiene mucho que ver con personas significativas en tu vida, sobre todo si tiene que ver con personas que de alguna manera direccionaron la parte donde se fue dando una estructura de creencias en tu vida. Esto tiene que ver precisamente con la formación, con la educación. Hay por ahí en internet una anécdota, no sé qué tan real sea, de cuando a Edison lo batean de la escuela, ¿no? Y la carta que manda la maestra que su hijo padece de estupidez, ¿no? Que la mamá se la lee. Y la mamá se la lee y le dice es que su hijo es demasiado extraordinario para estar conviviendo con toda la tropa. Y lo importante aquí es lo que él creyó, pero lo creyó por quien se lo dijo. Y de verdad que ese punto es estructural, porque si yo no tuve la facultad o la bendición de que alguien me hablara de esa manera, rompiendo algunas creencias, confrontando, bajando algunos tótems de su nicho, puedo confrontar algunas, y que no quiere decir ni siquiera que le estoy faltando el respeto a mis ancestros, simplemente estoy cuestionando lo que ellos argumentaron en su momento que les funcionó y que no necesariamente me está funcionando a mí. Chócalo con la realidad. Una creencia se rompe cuando se choca con la realidad. Y hay personas que dicen, es que yo no creo en la psicología. Está bien. Como no es un aspecto de fe, no tiene nada que ver con que creas o no. Es como si yo dijera, es que yo no creo en la ley de la gravedad, ¿no? Ajá. Ah, bueno, pues a ver, aviéntate desde el tercer piso. Y a la ley de la gravedad le va a valer madre que creas en ella o no. Va a operar de manera natural a como está diseñado. ¿Qué va a romper la creencia? Pues el golpe con el piso. Y no va a ser un golpe de realidad nada más, va a ser un golpe con el piso. Algunos sería importante que cuestionáramos. Desgraciadamente a veces creemos que las creencias se rompen, valga la redundancia, cuando se cuestiona hacia afuera. Sería importante hacer un autoanálisis. De ahí viene lo poderoso de cuarto y quinto paso. Si lo observan, sería importante ver por qué el modelo de cuarto y quinto paso ha tenido un impacto impresionante en la vida de muchas personas. Y habrá quien diga, es que yo no creo en esto. Yo escribí en noviembre cumplo 30 años que escribí. Y para mí así, de verdad, el caminar ha sido impresionante, como hay personas que después de 5 clínicas, 10 anexos, 3 casas de recuperación y 2 psiquiátricos, no podían dejar de consumir, llegan, hacen un análisis de la personal y su vida cambia. Hay personas que podemos dar fe lo impactante que ha sido un trabajo de análisis de la personalidad. No lo estoy encasillando en cuarto y quinto paso, lo estoy poniendo como un análisis de la personalidad, o sea, viéndolo desde la óptica clínica, que hablando de clínica le mando un saludo a Víctor, el licenciado Víctor, yo a Víctor, al licenciado Víctor, que es el director de UPA, de la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas, que nos invitaron a hacer unas ponencias, Charlie, ahorita saliendo un poquito del tema, el día jueves. El día de ayer, sí, precisamente ayer. Y la verdad es que se nota la chamba, ¿no? Muy organizado, muy grande el evento, y la verdad es que se notan los profesionales que están ahí, incluido mi negro santo, el Alex, que es mi hermano, uno de mis grandes amores de esta vida, y la verdad es que se notó la chamba. Les agradecemos la invitación y la respuesta que hubo, la verdad. No sé tú cómo te has sentido ahí, Charlie, porque aunque no lo crean, el Charlie se rifó como ponente también, ¿sí? Digo, te han ayudado las tablas que ya traes. ¿Qué tema diste? ¿Ansiedad? Ansiedad, manejo de la ansiedad. A mí me tocó dar la nueva era de las adicciones. Y la verdad es que agradecemos la invitación abiertamente y se nota el trabajo. Digo, son comentarios que ellos en su momento hablarán, pero de verdad se nota cómo ha crecido la matrícula. Sí. ¿Cómo tiene que ver un líder en el trabajo del grupo? De verdad es impresionante. Y hablando precisamente de líderes, tiene mucho que ver el trabajo de cuarto y quinto paso, porque a muchos nos cambió la vida. No como cuarto y quinto paso específicamente, sino como parte de un análisis de la personalidad. Cuando se hace un análisis, el cuarto y quinto paso es muy específico. Es un inventario minucioso
de mi persona. Cuando yo hago un inventario, va a haber cosas que no van a cuadrar, cosas que van a sobrar y cosas que van a faltar. Y si algo tiene el cuarto y quinto paso, el modelo, cuando se respeta el modelo, es lo confrontativo que es. Ya muchos se nos acaban la creencia. Yo recuerdo que en una ocasión me decía una persona, porque aquí la interrogante que yo muchas veces me hice de manera arrogante, decía, ¿y quién me va a padrinar a mí, no? Si yo ya era padrino cuando tú andabas todavía en la actividad, ¿no? ¿Cuántos años tiene, Charlie? 17, todavía ni nacía Tú yo, todavía no creo. nacías cuando yo ya padrinaba, ¿no? Sí, de verdad yo empecé muy chavo en todo esto. No por virtud, por necesidad. Claro. Circunstancialmente fui bendecido en llegar muy joven al programa y que algunos dicen, no, te faltó, ahora sí que te faltó barrio, pues a ti te sobró, güey. La verdad es que de eso no habla, el que alguien diga yo tengo un fondo de sufrimiento muy profundo, pues nada, se habla de tu necedad y tu terquedad. Hay quienes aprendemos con 2 cachetadas. Yo tuve varios accidentes de tránsito fuerte, tuve problemas legales fuertes, perdí la escuela, algunas cosas que me habían dado mis padres las retiraron y dije, ya entendí, ¿no? Hay quien dice, yo soy aferrado a, bueno, pues órale, ahí me avisas. Y hay quien dice, hasta donde tope, bueno, pues topó hasta la muerte muchas veces, sí, ¿no? Yo fui bendecido en ese aspecto y me ha tocado ver milagros dentro del programa de recuperación. El que les está hablando es uno de ellos. Claro. Yo recuerdo que tenía una persona muy significativa como ancestro que a mí desde niño me decía, no voy a decir quién por no herir susceptibilidades, claro, pero me decía, tú antes de los 18 años o estás en un tutelar o estás en un manicomio. Siendo un niño yo de 5 o 6 años. Ese era su pronóstico. Y las creencias son eso, pronósticos. Pudieron haber hecho el pronóstico que quisieran, el que tenía los elementos para decidir hasta dónde iba a llegar, era yo. Claro. Y hoy me veo después de 30 años y digo, creo que en algunos aspectos soy una persona muy diferente. Algunos tendrán que dar fe de ello y algunos dirán, este güey está peor. Es más, a mí me da gusto ver que mi mamá se conecta porque algunos argumentan que no tengo madre. Ya cuando la ven ahí dicen, bueno, pues sí. Cuarto y quinto paso para eso sirvió. Para hacer un choque de realidad y entonces que se modifiquen las creencias. Y muchos empezamos a tener un poquito de fe, no nada más en un poder superior, sino en nosotros mismos, a través de romper una creencia. Hay creencias que son poderosísimas. Dice Carl Rogers, el padre del humanismo, que no hay nada más gratificante para el ser humano que el privilegio y el regalo de ser escuchado con respeto. Y la verdad es que el haber sido escuchado con respeto y darme cuenta que ni soy tan malo como creía ni tan bueno como argumentaba, claro, rompió muchas creencias. El hecho de darme cuenta que muchos de los excesos que cometí fueron por necesidad y no por maldad. Porque pensamos que las creencias nada más tienen que ver con nuestros ancestros, pero muchas veces las creencias tienen que ver con la validación que yo doy de algunos elementos y que les doy perpetuidad. Una de las características, y que la verdad pocos autores se meten a hablar de ello, es que lo más doloroso muchas veces de la creencia es que quien nos metió la creencia, que fue un introyecto, que eso quede claro, el introyecto, la palabra es clara, entra, es intro, pero sin ninguna resistencia psicológica. El problema es que muchas veces genera perpetuidad y la creencia es que la persona se sobreidentifica con el evento. Si lo analizamos fríamente, tiene mucho que ver con el sentimiento de la vergüenza. La vergüenza es el sentimiento doloroso de que hay algo mal en mí. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué te quedas así? No, estoy escuchando. Sí, como que empecé a hacer cara como de que andabas ya más lejos. Hay un sentimiento doloroso de que hay algo mal en mí. El problema es que no había resistencia psicológica. Claro. ¿Qué sucede si yo con los elementos que hoy tengo, a ver si me puedo explicar claramente? No, hablando así creo que no voy a poder. A ver si me puedo explicar claramente. Cuando se dio el evento yo no tenía resistencia psicológica. Y los elementos que yo tenía eran muy limitados porque muy probablemente fue a una edad más temprana. Pero se queda con la perpetuidad de la edad en la que fue. ¿Qué sucede si yo me meto en el baúl de los recuerdos y entonces vuelvo a darle
una auditada a esos elementos de los que se habló y de los que en algún momento tuvieron un impacto tan fuerte. Entonces lo que puedo hacer es ahora hacer un análisis, pero con los elementos que tengo. Y entonces deja de ser un introyecto para convertirse en una maravilla que se llama internalización. Realmente mucho del proceso de romper creencias es convertir un introyecto en una internalización. Cuando la persona se da el permiso, se da la oportunidad de desmenuzar, de analizar, que es lo que hace cuarto y quinto paso, análisis de la personalidad, el evento, entonces yo ya puedo hacer una sana discriminación de lo que es real, de lo que es mentira, de lo que me corresponde y de lo que no me corresponde. Claro. Y el problema es que el niño no sabe discriminar. No. No alcanza a ver la neurosis del padre, no alcanza a ver... Vamos a verlo, por ejemplo, con el abandono. El niño no se pone a discriminar de manera sana el que los papás están enfermos, están aventando un tiro y están agarrando hijazos. Simplemente registra el abandono. ¿Sí me explico? Sí. No alcanza a entender el alcoholismo del padre, no alcanza a entender que a lo mejor le trae unas heridas más profundas. El niño nada más registra. Pero si yo como adulto tengo la capacidad de hacer un barrido nuevo con los elementos que tengo, los resultados van a ser muy diferentes. Claro. Yo en algún momento mencionaba una postura en la que si hay una cierta discriminación en tanto a que lo registra, es decir, el hecho de que, por ejemplo, papá no esté o mamá no llegue o lo que sea que se suscite como herida, por ejemplo, no discierne entre si lo que lo hacen por él o no, o sea, más bien lo lleva directo hacia su propia persona, lo hacen porque yo soy malo, pero sí registra a través de la cuestión emocional, esto me hace sentir mal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta parte del discernimiento que tiene hacia lo que los padres están haciendo, lo registra pero lo confunde. No sé si me explico porque, por ejemplo, en alguna ocasión creo que fue a ti, y no quiero malinterpretar las palabras, corrígeme si me equivoco, decías algo sobre el amor hacia las acciones y hacia la persona como tal. Y yo a mí me quedó muy claro porque, y lo he hablado abiertamente, a mi padre yo pensé o yo sentía que odiaba a mi padre por las cosas que vi y a mi madre igual, o sea, no fue específico, fue el entorno y demás. Pero en realidad no, o sea, parte de lo que me ayudó digamos, gestar, no es cierto, a gestionar, perdón, mis emociones, fue precisamente el de separar la emoción que estaba hacia la persona y la emoción que estaba hacia el evento por el que la persona hacía. Entonces me di cuenta, por ejemplo, que estaba enojado con el abandono de mi padre, pero a mi padre siempre lo amé. Y entonces... Y tienes derecho, ¿eh? Claro, y eso también es algo que también creo que suele ser complejo, porque aunque Perdón, yo lo ahí vea... es donde ayuda un padrino o un terapeuta. Sí, Decirte que tienes derecho. me libera de la culpa, de ese... Es que, ¿cómo puedo sentir esto por mi padre o por mi madre? Por eso mucha gente no le gusta entrarle a romper creencias. Claro, Porque ella va a salir más revolcado. sí, ¿Cómo te vas a ver claro, siendo psicólogo, ¿sí? sí. Aunque estés pelón y te vistas de cholo? ¿Cómo te vas a ver odiando a tu padre? Claro. ¿Sí? Cuando tú ya deberías de haberlo Sí, perdonado. sí. Y a mucha gente le dicen, pero si ya hasta tiene segunda, no chingues. O sea, ¿cómo es posible que no hayas perdonado a tu padre? Yo tuve la oportunidad, Charlie, y lo comento abiertamente con los compañeros ahorita en red. Yo me siento un hombre sumamente privilegiado. Mi padre, cuando salíamos de viaje y nos dejábamos de ver, porque a veces nos partíamos en ese tiempo cuando estábamos muy metidos en Radio Humanismo. Por eso Radio Humanismo es el papá de los pollitos, aunque les duela mucho que ver. Y siempre terminan hablando de Radio Humanismo al final del día. Viajábamos muchas veces, nos partíamos. Y recuerdo que me decía mi padre que Dios te bendiga y que tengas una muerte consciente y acompañado de tus seres queridos. Ese es un deseo budista muy profundo, porque muy poca gente tiene la oportunidad de vivenciar. El que se va a veces es de manera intempestiva o no tiene oportunidad de despedirse. Abrupta, sí. Yo tuve oportunidad de platicar con mi padre en su lecho de muerte. Tú sabes, y muchas personas de Radio Humanismo pues nos vieron en muchas transmisiones lo cercano que éramos mi padre y yo, y que seguimos siendo mi padre y yo. Todavía me sigue apadrinando todos los días. A veces me da cada pinche susto con lo que recuerdo y aprendo todavía de él, y sé que voy a seguir aprendiendo toda la vida de él. Y tuve la oportunidad de platicar yo con él en su lecho de muerte.
Y dentro de las reparaciones de daños que hicimos mutuamente, con el desarrollo que nos habíamos permitido tener de manera conjunta, hubo un momento en donde nos ofrecimos una disculpa por lo que hubiera podido suceder. Y tuve oportunidad de decírselo a mi padre, que desgraciadamente, hasta después de muchos años, yo entendí que su alcoholismo lo odié. Claro. Porque me quitó un excelente padre en los primeros años de mi vida. Pero a él lo amé toda la vida con el corazón. Cuando yo rompo esa creencia, me doy cuenta que puedo confrontar mi historia sin necesidad de salir lesionado. Puedo terminar adolorido, pero es muy diferente el sentirse adolorido que el sentirse lastimado. Es como cuando traes una muela lesionada y te la extraen o te la curan. Quedas adolorido, pero ya no estás doliendo, que es diferente. Sí, claro. El dolor es muy diferente. ¿Es lo que dicen entre dolor y sufrimiento? No, es que pues sí, el no arreglarte la muela es estar sufriendo. Claro. Y se me toma un ketorolaco, y pero estás sufriendo. Calmas el síntoma, pero no el génesis. Vas a ver en 6 horas, güey, vas a estar peor. ¿Cuál es el problema aquí? Que a muchos la creencia que nos queda, dentro de esas creencias limitantes, es pensar que si nos metemos a ver las relaciones interpersonales con nuestros ancestros, nos vamos a terminar enojando con ellos, cuando en realidad lo que terminas haciendo después de ese análisis es terminar amándolos, porque entonces no tienes necesidad de idealizarlos, tienes derecho a reconocer que la persona muy probablemente dejó heridas y que estás enojado con lo que hizo la persona. Y como padres, algunos no lo entendimos como hijos, pero lo terminamos entendiendo como padres. Y sería importante que esto lo veamos dentro de la formación hacia nuestros hijos. Saber separar y decirle, tu actitud me molestó, o me lastimó, o la verdad estoy bien encabronado con lo que estás haciendo, pero mi amor está a salvo. Mi amor está totalmente a salvo. Mi amor para ti es incondicional, pero yo no puedo ser tu facilitador, ni puedo ser tu cómplice. Ahí es donde la psique, el amor y la autoestima de la persona se pone a salvo. Que a muchos nos hubiese blindado la autoestima, ¿no? Y que nos hubiera dejado con la creencia de que eres valioso aunque te equivoques. Tú tienes derecho a equivocarte. Y si te das cuenta en las dinámicas que hemos agarrado como equipo, lo comento abiertamente porque creo que mucha gente, parte de lo que nos falta a veces es de la inteligencia social para saber trabajar en equipo. Es decir, aquí le estás regando, Por eso no quita todas las habilidades y todos los puntos buenos que has trabajado. Porque hay quien se polariza, ¿no? O eres el mejor o eres el peor, ¿no? Y esto se ve mucho en la relación de pareja. El otro era una maravilla hasta que te dijo que no. ¿Sí? Decía mi padre, nadie se echa a perder tan rápido, güey. O sea, hace un mes era el hombre más maravilloso del mundo y ahora es la peor basura. Perdón. Pero ni era el hombre más maravilloso ni tampoco es la peor basura. Es un cabrón muy humano. Y parte de romper las creencias es humanizar a nuestros ancestros. Verlos como seres humanos con necesidades, con carencias, con ausencia de habilidades en algunos aspectos y en algunos otros, la verdad es que completamente analfabetas de cómo enfrentar algunos aspectos de la vida, y que con todo y todo, me decía mi padre, trabajar con los bonitos, eso cualquier pendejo lo hace. Trabaja con los que te cuestan trabajo. Y esto, si lo asociamos a las creencias, es que mi padre fue alcohólico, fíjate, y con todo y todo lo que te dio. En una ocasión estábamos en un congreso y terminó de dar una conferencia a mi papá. Y mi papá tenía muchas cualidades, pero cuando tenía hambre se ponía medio intenso. Y yo lo vi ya con hambre. Nos sirven de comer. Llega una señora bien intrusiva y hasta buscó una silla, se jala y quería que mi papá le estuviera dando terapia en lo que comía. Y fíjese que de lo que usted dijo, mi marido es así, sí es cierto, tiene razón. Todo lo que usted dijo es mi marido. Yo desde que vi cómo mi papá se acomodó los lentes, porque tenía como que tenía una costumbre de cuando se acomodaba los lentes era como para poner un madrazo a algunos de los con los que nacieron cerca. Se acomoda, Alejandro tiene su tic que se va, como que se acomoda el pantalón y aguas, y le dice, oye, ¿y tú dices que tu marido no te quiere? No es un hijo de la chingada. Ok. ¿Y te mantiene? Sí.
Dice, ahora que llegues a tu casa, de mi parte, felicítalo, dale un abrazo y dile que es un tipazo. Porque si cuando las quieres te pesa mantenerlas, ahora sin quererlas y mantenerlas, Sí, claro. este cabrón es de verdad. Un héroe. Es la Madre Teresa de Calcuta, reencarnada en un alcohólico, drogadicto, ¿no? Tu padre tuvo muchos defectos, Claro. el mío también. Y con todos esos defectos nos sacaron adelante. Si tú humanizas al ser humano, valga la redundancia, si tú le pones la calidad de humano, entonces vas a ver las dos polaridades. Y vas a ver entonces, te vas a poder entonces poner en los zapatos del otro y chocar con las creencias que muchas veces fueron parte de sus limitaciones, pero que no son parte de tu personalidad, ni de tu esencia. Y el que yo me haya equivocado me convierte en un ser que se equivoca, mas no me convierte en un error. Y eso es importante porque a muchas personas que están en proceso por ahí las han agarrado. Es que tú te equivocaste en esto. Sí, y me voy a equivocar en muchas cosas más. No soy un ser perfecto, pero soy perfectible. Claro. Estoy trabajando en aprender a trascender esas limitaciones. Pero eso no quiere decir que alguien me va a venir a cuartopasear y las creencias se van a quedar de manera perpetua. Las creencias pueden y tienen una característica de temporalidad. Son finitas. Se van a terminar. Pero para eso hay que confrontarlas. Y muy probablemente a veces los mejores regalos vienen dentro de la basura. Muy probablemente parte de lo que estás buscando o de lo que no te cuadra dentro de tu realidad, muy probablemente está en que no has querido convertir un introyecto en una internalización o simplemente no has sabido cómo hacerlo. Y parte de la necesidad del ser humano es agarrar el evento, cómo se trabaja una internalización. De entrada, agarrar el evento y desmenuzarlo, pero desde una óptica que no esté involucrado. Es como si dijéramos, a ver, vamos a romper lo que ya no sirve, vamos a tirar la clínica, ¿no? Sí, pero las computadoras sirven, la cámara sirve, ahora estamos transmitiendo desde una 4K. Ya me imagino que la calidad del video y del audio también se está modificando. Ahí vamos, ¿no? Ya la llevamos. ¿Qué es importante ver? Que todo esto sirve, mami. Que todo esto funciona. Y que por consecuencia no todo se va a tirar. La siguiente sesión vamos a trabajar con una figura que es poderosísima para romper las creencias. Se llama deconstrucción creativa. No se trata de perpetuar, pero tampoco se trata de destruir a lo pendejo. Perdón por la expresión, pero tampoco se trata de tirar todo. Es que yo tiro mi infancia, ahí va tu ternura, güey. Claro. Es que yo no me quiero acordar, ahí va tu ternura y ahí viene tu Alzheimer. ¿Sí? Porque tu sistema nervioso lo está recordando, lo está registrando, no quiero recordar, y dice, órale, güey, va. Al cliente, Lo que pide. sí, la parte derecha de tu cerebro dice al cliente lo que pida, ¿eh? O sea, no hay bronca, ¿eh? Lo registra y así lo da. Muchas de las enfermedades tienen que ver con el tipo de creencias que maneja la persona. Vamos a deconstruir, pero no se trata nada más de deconstruir, cualquier absurdo deconstruye. Pero de construir creativamente, quitar lo que no sirve y de lo negativo sacar lo que sirve, es todo un portento de desarrollo humano, ¿eh? No hay necesidad de salir lastimado. Puede salir adoloridón de repente, pero esto no es perpetuo. Y esa es la buena noticia, Claro. Es algo similar, hace un momento lo comentaba de esta forma. Está la identificación de las creencias, la deconstrucción creativa o de desprogramación. Está la identificación de las creencias, está convertir las creencias en una internalización y posteriormente viene la deconstrucción creativa. Si manejamos ese esquema, ese diagrama de flujo para chocar con eventos que el día de hoy no nos cuadran, yo digo que quiero abundancia en mi vida. Pero parece que me convertí en todo lo contrario al rey Midas. ¿Sí? El rey Midas lo que toca lo convierte en oro. Sí. Y tú todo lo que conviertes, todo lo que tocas lo conviertes en cosas muy agradables. ¿Qué sucede? Algo está pasando. Habilidades tienes. ¿Cuál es el problema? Tu sentido del merecimiento basado en una creencia. Claro. Lo que no me sé dar, a pesar de decir que soy una persona buena, importante y valiosa, que a lo mejor todavía no me he querido creer
que mi más grande tesoro soy yo, que mucho de lo que hoy tengo es base a lo que he deconstruido. Si algo está estorbando ahí, hay que agarrarlo, romperlo y observarlo, desmenuzarlo, por decirlo de una manera. Y ahí el trabajo a veces no es inmediato, ¿eh? No. Tengo que empezar a ver los factores, la temporalidad, que creo que ahí muchos de los que estamos en proceso nos atoramos. Es que cómo fue posible, en qué estaba pensando cuando hice esto, es que ahí está la bronca, no estabas pensando, güey, estabas bien emocionado, estabas bien carente y pensaste que habías encontrado la felicidad Sí. por siempre. ¿Y qué crees? No. Que era igualita a tu mamá, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Vamos a mandar saludos. Ok, ¿Desde dónde tienes tú? Desde Yo tengo Raimundo. desde Rai, sí. Vamos a mandarle saludos a nuestros amigos, porque la verdad es que nos queremos y nos quieren. Y vamos a continuar. Me comprometo, ya me estoy volviendo más organizado, pero a veces se mueven algunas cosas aquí terapéuticamente. Y ya para que arranquemos en tiempo, en forma y junto, Charlie, el programa de la siguiente semana para hablar de acuérdate bien, apúntalo, ponlo en tu agenda, de la deconstrucción creativa. ¿Va? Le mandamos saludos a Ray Cortés. Dice, buenas noches, Charlie, y a todos en cabina presente. Hermano del Tocino. Sí, es el hermano Tocino, ¿ah? El tío Tocino. El tío Tocino, le mandamos un saludo a él y a toda su familia, que también son amigos de aquí de la estación. Así es. La verdad es que muy, muy metidos en el desarrollo humano. Gracias por acompañarnos. Pati Camacho Alvarado, saludos, buenas noches a todos en cabina. Gracias, Pati, igualmente, excelente noche. Tenemos también a Joana Sandoval. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por tu tiempo y por compartir. Gracias igualmente por invertir parte del tiempo aquí, Joana, gracias. Judith dice, buenas noches, licenciado Carlos, un saludo a la comunidad Samadhi, Judith. Gracias, Judith, de parte de todos los, Judith, ¿no? Sí. De todo el Samadhi también. Hey Ortega dice, hola, linda noche a todos, gracias. Adela Galloso dice, buenas noches, Charlie, bendecida noche, buen fin de semana, saludos a todos en cabina, a todos los que integran la clínica. Gracias. También a tu esposo Carlos y al Dani, salúdanos a toda la banda allá ellos están en San Juan del Río. Sí, San Juan del Río. Un saludo. Héctor Flores, nuestro compa que se conecta a todas las transmisiones. Dice, hola Charlie, un placer escucharte, gracias por compartir este tema tan interesante, un saludo a ti y a todos detrás de las cámaras. Gracias Héctor, de allá no nos puso, pero él se conecta de Santana, California, gracias. Padrinazo José Arturo Calderón Fernández, dice, buenas noches mami, saludos para todos en cabina y un abrazo para toda la comunidad. Gracias padrino, un abrazote y gracias por invertir parte del tiempo aquí con nosotros, a toda la familia también. FB dice, buenas noches, recibo un cordial saludo. Pedro, es Pedro, padrino, papá de uno de los chavos. Ok, sí lo ubico, le mandamos un saludo, lo saludé el sábado, tipazo, saludos. Dice Judith, creencias limitantes son ideas o pensamientos negativos que consideramos como ciertos sin que necesariamente lo sea y condicionan nuestra vida. Por ejemplo, todo me sale mal, que sobre todo tienen un alto impacto emocional y claro, que no se han chocado con la realidad. Totalmente de acuerdo, Judith. Me saluda a mí también, dice buenas noches, licenciado Roberto. Judith, gracias Judith, excelente noche. Elizabeth Martínez dice, hola Charlie Roberto, buenas noches para todos, saludos para Ale y todo su equipo, gracias por compartir sus conocimientos, gracias por conectarte. Un saludo, dice el padrinazo José Arturo Calderón Fernández. Buenas noches, padrinazo, está en buenas manos la transmisión con Charlie y sí son un buen equipo. Gracias, padrino. Sí, sabemos que se ponen las pilas el Charlie y la verdad, pues a veces hay necesidad de segmentarnos un poquito, pero llegamos tarde, pero con hambre. Dice ¿quién más? José Medías. Pepe, José de allá de Oklahoma, que le mandamos un saludo, lo saludamos el día de su cumpleaños, me acaba de ser su cumpleaños, que cumplan muchos más, Pepe. Dice, hola, buenas noches, padrinos, como siempre les agradezco tu tiempo, les mando un fuerte abrazo y saludos para todos, gracias, igualmente, padrino. José Miguel Flores Ortega dice, buenas noches, padrinos, es Miguel, ¿se lo ubicas? ¿No? Sí. Le mandamos un saludo. Sí. Es hermano del logro. Sí. Dice Rose Basilio, buenas noches, gracias por compartir su conocimiento, Rosita. Rosita de Samadhi, le mandamos un saludo. Un saludo. Alejandro Cedeño Jiménez, buenas noches, Robert, Charlie, a todos allá en cabina, les hago llegar un fuerte abrazo de agradecimiento por el conocimiento compartido en los temas. Buen regreso a casa y excelente fin de semana. Igualmente, mi Alex, un abrazo. Gente del Samadhi, muy querido, un tipazo. Gracias, Alex.
Monse Bulma Barrón dice, muchas gracias chicos por lo que nos comparten, gracias Monse, mamá del Cris y de Alberto, ¿no? Le mandamos un saludo, hija de Ana Obando, que también nos saludó, dice, hola Charlie, equipo de toda la cabina, saludos para todos y que tengan un buen regreso a sus casas, listos para aprender, gracias por compartir su sabiduría, Dios los bendiga, gracias. Muchas gracias. Rose Hernández dice, buenas noches, el autoconocimiento personal sinceramente es algo maravilloso, aunque a veces duela ver nuestra realidad. Sí, estoy de acuerdo, Rose, a veces duele y duele mucho, pero el pago va en proporción del trabajo. Gracias por estar aquí y también por invertir parte de tiempo. Dice Judith, ¿sería posible que pudiera analizar la película La ballena, la cual protagoniza Brenda Fraser? Dice Judith. Yo creo que más adelante, sí, nos podría ser una sección. Con gusto. Sí, totalmente de acuerdo. Muy buena. Digo, hay, de verdad, por ejemplo, la de Crónica de un desayuno, que están crueles, las películas. Para mí la mejor película de contenido psicológico es la de El Príncipe de las Mareas. Muy buena Nick también. Nolte. Sí, de verdad, claro. quien asesoró en esa película sabe mucho del desarrollo humano, de la psicología y de la psiquiatría sobre todo. Héctor Flores dice, hola Roberto, gracias por tu tiempo y sabiduría, un abrazote desde Santana, California. Gracias Héctor, un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Judith, al internalizar las creencias sería llegar al origen de esa creencia, pregunta Judith. No nada más es eso, sino desmenuzarla, verla desde la óptica y con los elementos que hoy tengo. Claudio Alegre dice, buenas noches a todos los presentes, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias Claudio, mañana nos vemos por acá, que no hemos confirmado, ahorita te mando un mensaje, por cierto. Adriana García Hernández dice, buenas noches, que tengan un excelente descanso. Gracias Adriana. Socorro Enríquez, sí. Buenas noches, gracias por compartir, al contrario, gracias Socorro por acompañarnos. Maribel Monroy dice, excelente noche, saludos, gracias Maribel, igualmente. Manuel Carranza nos manda saludos, igual, un saludo Manuel. Rodrigo Hernández, saludos en cabina desde Puebla, soy la mamá de Rodrigo Hernández Carrasco, sí, lo ubicamos, sí. Le mandamos un saludo hasta la bella Puebla. Ana Obando dice, hola Roberto, pensé que no ibas a estar, saludos y bendiciones, buen regreso a casa. Gracias Ana, sí, llegamos corriendo, estaba aquí en la clínica, desde temprano, pues estaba aquí al ladito, estaba atendiendo ahí una sesión terapéutica, pero pues bueno, aquí estamos, nos estamos organizando para seguirle chambeando. Dice Verónica Montezuma, excelente tema, es la primera vez que me conecto, bienvenida Verónica, aquí es tu casa y hay muchos temas, métete a YouTube, Radio Humanismo 4 y 5, de ahí hay infinidad, ya tenemos muchísimos temas ahí que están en el tintero, en la memoria digital, claro. diría aquel, y bueno, ahí está toda la información, claro, para quien la requiera. Los temas pasados. Vamos a continuar con esa parte que les comentamos de la construcción creativa, y si queda alguna duda ahí todavía de las creencias, pónganos un mensajito. Lo más importante, parte de romper las creencias, es creer a veces que lo que yo haga no va a tener impacto. Lo que haces tú tiene impacto en muchísimas personas. Compártelo. Yo cada vez hay más gente en Radio Humanismo y me da mucho gusto. Comparte lo que a alguien le puede servir. Hay quien sigue siendo hay quien sigue siendo todavía un romántico, y me considero entre ellos. Todavía algunos pensamos que se puede aletear una mariposa en Hong Kong y desatar un huracán en Miami. ¿Quién sabe hasta dónde impacte lo que hagas, tanto de manera positiva como de manera negativa? Hazlo positivo, claro, y vas a ver los resultados después. Dice Hey Ortega, dice el licenciado Charlie, donde comenta sobre las personas que responden así soy, no voy a cambiar y me vale lo que piensen, bla, bla, bla. ¿Qué se tiene que trabajar en esa persona, ya que al respondernos así va acompañado de líneas ofensivas? Es necesario consultar con un especialista, porque esas respuestas no dejan de llegar a un diálogo y se aferran. Muy probablemente hay una herida muy profunda de la injusticia, claro, y si pues, un especialista podría ayudar, un psicólogo, es que no quiero ser ofensivo con los colegas, pero a veces un psicólogo no te puede ayudar, búscate un terapeuta. El psicoterapeuta tiene una maestría en terapia, y que a veces hay mucha confusión ahí. Hay quien dice, es que yo soy psicólogo, sí, pero no es garantía que sepas dar terapia
es una especialidad, y sí, muy probablemente a veces se toca la herida de la injusticia, y algunos somos respondones y decimos, Claro. me voy a quedar callado, pero en conscientes que es injusto dices, ni madre, si va por esto y esto, y empieza el conflicto. Creo que muchos nos identificamos ahí, hey, entonces no hay ningún problema, acércate. Mañana hay curso aquí en la clínica a las 8 de la mañana. Vienen los líderes de la estructura de la zona norte. Vamos a dar el tema de... ¿Liderazgo? No, el de liderazgo fue el pasado, es el de cognitivo-conductual. Ya ahí tengo todo el trabajo ya preparado, también por eso me está tardando, te lo voy a terminar de pulir. Cognitivo-conductual. Les vamos a dar la bienvenida a todos los líderes del área norte que están en la estructura de servicios generales de cuarto y quinto paso. Seguimos chambeando, Claro. seguimos trabajando. Ahí les vamos a pasar después la información a los grupos cercanos, a los grupos de esta zona. Terminamos, son 2 sesiones, la segunda creo que es dentro de 15 días, y nos vamos a la zona centro con todos los de la Ciudad de México. Mañana va a estar la clínica a reventar, viene una bandotota, y posteriormente, bueno, ya siguen las actividades de la clínica. Es tempranito, ya ven que los alcohólicos de tiempo no duermen, o se duermen muy temprano, empezamos a las 8 de la mañana, terminamos por ahí de las 12, pero bueno, era importante hacer el comentario de que la estructura sigue trabajando, y es un placer seguir conviviendo con gente que busca lo mismo. A veces nos jaloneamos porque buscamos lo mismo, servir, regresar un poquito a lo que se nos dio, es parte del modelo de romper las creencias. Se llama sinergia. Yo gano, tú ganas. Ya no es, se rompió la creencia de que yo gano y tú pierdes. Hay un modelo donde yo gano y tú ganas. Dice Agustina Márquez Reyes, saludos doctor Roberto y Charlie, saludos Johan, gracias a sus conocimientos. Gracias Johan. Vámonos Charlie, despídete. Vámonos, que tengan todos una excelente noche. Muchísimas gracias, padrino. Gracias por el conocimiento, la compañía, la amistad. Y gracias a todos los que se integran. Por favor, ya se hizo el mensaje o se dio el mensaje con respecto a compartir. En Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube está el canal con todas las transmisiones pasadas. Denle una checada, compártanlo, por favor. Háganselo llegar a quien consideren igual y a lo mejor no es la persona, pero alguien que esté curioseando allí puede darse cuenta que le interesa, por decirlo de alguna manera, y la invitación al grupo Samadhi que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de 8:30, y que esta próxima semana, precisamente las inducciones para ya la experiencia del día 17, 18 y 19 de marzo, están igualmente aquí en la clínica, y son cordialmente invitados precisamente a acompañarnos en este trabajo. Y pues bueno, ahí está el contenido, el material. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche, Dios nos bendice, gracias. Gracias mami, te agradezco, un abrazo de luz para todos y bendiciones, que tengan una excelente noche reparadora de energía, dice G. Ortega, gracias. Judith, buenas noches y buen descanso y buen regreso a su casa, gracias. Mañana hay terapia familiar en el Samadhi, en la clínica humanista, empieza a la 1 de la tarde, termina a las 3, aunque ustedes no tengan un familiar en tratamiento, pueden venir a las sesiones para aprender qué nos está sucediendo como sociedad. Estuvimos con una universidad, es la única universidad que yo conozco en la parte norte de la Ciudad de México que tiene psicología clínica. Nos va a hacer mucha falta los psicólogos clínicos con todos los problemas que vienen de drogas. No está por demás, aquí hay desarrollo humano, están abiertas las puertas de la clínica, somos una institución que trabaja con respeto, por eso nos da miedo que vengan las personas, vengan, conozcan qué estamos haciendo, y si nos quieren aportar, con todo gusto. Mañana a la 1 de la tarde, quien guste venir, aquí nos vemos. Dice Judith, buen regreso a su casa, gracias. Fabi Moctezuma, bonita noche igualmente Fabi. Y dice Judith, gracias. Estamos a la orden, que tengan una excelente noche, un placer transmitir por Radio Humanismo 4 y 5, tener el privilegio de estar aquí y recordar en alguna etapa más adelante con mucho cariño, como recuerdo las tardes cuando transmitía con mi padre. Sé que algún día estas noches también las voy a recordar. Nos vemos mañana, primero Dios, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima, que descansen. Vámonos. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.